Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Y yo creo que todo el mundo ha visto en las noticias, en memes, en videos, que la política de Estados Unidos se ha puesto muy álgida y entretenida. Pero más allá del valor de entretención, quería aprovechar este episodio para analizarlo porque afecta a nuestra región. Y en muchas maneras, no solo en migración, en el aspecto comercial, sino incluso en aspecto discursivo y de estrategia política que podemos ver o vimos desde la campaña aquí en Guatemala hasta la toma de posesión, hasta incluso en la actuación de algunos personajes como Rafael Curruchiche, por ejemplo, pues vemos ese reflejo de política estadounidense que viene a dar aquí. Antes de presentarles a mis invitados, quiero recordarles que por favor sigan nuestro canal en YouTube y nos busquen en Spotify o en cualquier plataforma de streaming y en todas las redes sociales para que este contenido pues siga llegando a ustedes y nos mantengamos independientes siempre. Y bueno, hoy sí les presento a mis invitados. Hoy tengo aquí a Juan Pablo Gramajo. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Lucy. Juan Pablo es abogado y es además historiador, así que creo que su perspectiva histórica pues, nos puede ayudar a enriquecer la conversación. Y está también aquí conmigo Václav Mášek. Gracias por la invitación de nuevo. Muy feliz de poder compartir con ustedes. Y bueno, Václav ya ha venido varias veces, él es sociólogo, está estudiando su doctorado en Estados Unidos y tiene pues ya muchos años de residir ahí, y por eso es que cuando queremos hablar de Estados Unidos, pues nos ayuda mucho que Václav esté acá y aprovechando su visita a Guatemala, ¿no? Siempre sí. Te explotamos cuando venís a Guatemala. Sí. Visita express, pero no me podía perder un episodio de Tangente. Especialmente con cómo está la situación allá en Estados Unidos, viviéndolo en carne propia y pues también de alguna manera siendo observador y participante de esta época electoral tan tumultuosa que estamos viviendo allá. Y bueno, yo creo que empecemos con los eventos más recientes y luego nos vamos para atrás. Lo estamos grabando en un miércoles 24. Puede que para cuando usted lo vea o escuche ya hayan sucedido más cosas en Estados Unidos. De hecho, así fue como... Así fue. Contarles, planificando el episodio, dijimos vamos a hablar de una cosa y luego fueron pasando otras, muchas. Empecemos quizá por la renuncia de Joe Biden. Sí. Muchos lo ven como debilidad, otros lo ven como fortaleza y valentía. Cada uno, quizá empezamos con Juan Pablo, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves como una señal de debilidad, de madurez política? ¿Fue una decisión correcta, incorrecta? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues a ver, yo pienso, la verdad es que era una decisión que sí o sí iban a tener que tomar tarde o temprano. Creo que muchos, la impresión que tienen es que se tardó demasiado. Otros lo ven como que ocurrió en el momento adecuado porque ya los republicanos habían nominado a su vicepresidenciable. Entonces eso ya les daba a los demócratas una mejor idea de a lo que se iban a tener que enfrentar. Y digamos, a mí lo que me llama la atención ahorita es cómo el Partido Republicano está tratando de pintar esta decisión. Dice, bueno, si renunció, entonces ¿por qué no renuncia también a la presidencia? Ajá. Y además es contrario a la democracia porque en las primarias ya habían votado por él, entonces ¿cómo así que ahora ya no va a ser él? Si el pueblo a él lo había elegido. Entonces es bien interesante como decías, lo discursivo que se está armando en torno a eso, ¿verdad? Y los otros, por supuesto, pintándolo como un acto de magnanimidad de un estadista, etcétera. Yo creo que la verdad hay un poco de todo, ¿verdad? Creo que fue una decisión acertada, ¿verdad? Era muy evidente y los republicanos eso es lo que critican, ¿verdad? De que siendo tan evidente que él pues ya su habilidad para trabajar no era la misma, dejaron tanto tiempo que sucediera, ¿verdad? Históricamente, ¿tenés idea de si algo así parecido había sucedido antes? A ver, la última vez que sucedió, y creo que es muy interesante hablarlo y da para irlo tocando a lo largo de todo el episodio, fue para el 68, que fue cuando el presidente Johnson decidió o anunció que no iba a proseguir su campaña por la reelección. Ahora bien, ahí hubo un contexto bastante diferente. Yo creo que podríamos empezar diciendo que ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata del 68 eran lo que son hoy. De hecho, muchas de las transformaciones que los llevaron a ser donde están hoy, empezaron justamente en el 68.
Y en el 68 lo que pasó con Johnson era que él tuvo oposición dentro de su propio partido. Es algo que en esta ocasión no hubo. O sea, sí, a ver, lo que hubo en esta ocasión fueron dudas respecto de la posibilidad de ganar o de hacer el trabajo, y hubo presión incluso de parte de los donantes, ¿verdad? El ensayo que publicó George Clooney y muchas figuras que apoyaban a los demócratas. Entonces, lo que hubo en esta ocasión fue desconfianza, fue temor, quizá alarma de no vamos a poder ganar con este candidato. En el 68 sí hubo una oposición de 3 candidatos, entre ellos Bobby Kennedy, ¿verdad? Que precisamente parte de lo que hizo tan tensa esa campaña fue que asesinaron a Kennedy. Ese año habían asesinado también a Martin Luther King, estaba en pleno auge todas las protestas contra la guerra en Vietnam. Entonces, el presidente Johnson en aquel entonces no renunció por su edad, él renunció porque era probable que no ganara la nominación, y siendo el presidente del momento, el presidente actual, saliente, eso habría sido una humillación política muy grande. Ahora bien, él todavía mantuvo influencia dentro del partido. De hecho, dicen que todo el desastre que fue la convención, que también fue en Chicago, como va a ser este año, fue precisamente porque él seguía maquinando detrás de las cámaras, muy diferente a la situación en que Biden está ahorita, ¿verdad? A Biden ahorita ya le dicen lame duck, ¿verdad? Ya como un pato ahí flotando al que ya nadie le pone atención, así dicen, ¿verdad? Pero en aquel entonces, la oposición que hubo y esos riesgos que vio el presidente, a lo que dieron lugar fue una convención sumamente violenta, porque fue violenta afuera, fue violenta en la ciudad, fue violenta dentro del salón de la convención, se insultaron, se gritaron, se dijeron de todo. Y creo que es interesante ver esa gran diferencia respecto de lo de ahorita, pero también algunas similitudes. Por ejemplo, en ese entonces el gran issue del momento era Vietnam, y ahorita tenemos, por supuesto, Gaza, tenemos Ucrania, ¿verdad? Que son otras guerras que con sus grandes diferencias, pero que también están dividiendo opiniones dentro del mismo partido. Y si usted, para relajarse un poquito o para terminar de sacarse el trabajo de la mente, pues prefiere tomarse algunas copitas o platicar con amigos y tomarse algunos tragos, pues recuerde cuidar primero su hígado y también tomar prevenciones para evitar que al día siguiente pues tenga los síntomas de la goma o de la resaca y pues pueda rendir su día al día siguiente. Para eso, pues, recomendamos PariSmart. Yo tengo que hacer una confesión aquí, y es que yo siempre había recomendado PariSmart, pero basándome en la experiencia de otros, porque yo casi no bebo, entonces no tenía cómo comprobarlo. Pero hace poco tuve una celebración con amigos y amigas, y pues decidí tomarme un par de tragos. Por supuesto, tenía en la cartera una pastillita de PariSmart, la probé y la verdad es que sí puedo dar fe de que funciona y funciona muy bien. Al día siguiente, pues, mis síntomas eran de desvelo y quizá un poquito la voz afectada por pues la música alta y que uno habla y demás, pero funciona muy bien PariSmart. También Vaclav nos contaba que él cada vez que viene a Guatemala aprovecha para comprar PariSmart porque el precio de PariSmart en Guatemala es muy bueno comparado con cómo lo venden en Estados Unidos, así que aproveche que hay este buen precio de una pastillita que funciona y así se evita pues los malestares, cuida su hígado. Y recuerde, PariSmart es de Himalaya y lo puede encontrar en Super 24. ¿Y tú cómo lo ves, Vaclav? ¿Qué crees de esa decisión? Yo creo que tal vez como para ahondar un poco en la importancia del contexto, yo creo que estos 2 meses que van del verano en Estados Unidos han sido los más álgidos en política que hemos tenido en muchísimo tiempo, y eso es decir mucho después de lo que hemos vivido desde el 2016, ¿verdad? Entonces, solo para darles una breve línea del tiempo, el 30 de mayo Donald Trump se convierte en el primer candidato presidencial en la historia en ser condenado por un delito grave. El 27 de junio es cuando Biden tiene su desastroso debate presidencial organizado por CNN en Atlanta. El 13 de julio, Donald Trump sobrevive en un intento de asesinato mientras se dirigía a un mitin político en Butler, en Pensilvania. Días después, elige a J.D. Vance en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee como su candidato de vicepresidente. Y el 21 de julio, que fue el domingo pasado, todos estábamos en redes sociales leyendo ese comunicado que manda
Joseph Biden, que anuncia su renuncia y pues le da el beneplácito a Harris. ¿Qué pienso yo de eso? Primero, creo que es una combinación de ideas de lo que estaba diciendo Juan Pablo, ¿verdad? Creo que es impresionante que hoy en día un político con tanto poder voluntariamente entregue el poder. Creo que eso no sucede muy seguido. Creo que habla por lo menos de la institucionalidad del Partido Demócrata como un partido político con mecanismos de rendición de cuenta. O sea, todas esas semanas después del debate, que fue tan catastrófico para el partido, se miraba en las encuestas reflejadas esa frustración electoral, ¿verdad? No queremos de nuevo tener que votar por una persona cuya capacidad mental ha disminuido considerablemente. Entonces necesitamos que la forma que sea posible y que sea legal y que sea limpia, pues tener a otra persona. Esa persona, la vicepresidenta Harris, pues ahora ya cuenta con el apoyo del partido, de las élites dentro del partido, y también pues el electorado se ha visto revitalizado, ¿verdad? Hicieron un récord de recaudación de campaña en un día, $81 millones, 1.1 millón de personas donantes individuales, el 60% de los cuales eran nuevos, que no habían donado antes. Entonces se ve que hay un dinamismo un poco mayor, ¿verdad?, conforme a las elecciones, que todavía no está seguro que vaya a ganar Trump ni Kamala. Al principio de año, cuando estuve aquí, me invitaste a platicar de migración, dije que iba a ser una moneda al aire, ¿verdad? Y creo que de nuevo estamos viendo, en vez de ser una avalancha del Partido Republicano, de nuevo va a ser mucho más competitivo. También creo que se tardaron mucho. Creo que se demoraron mucho en decidir que Biden no tenía que ser su candidato. Y no estoy hablando desde este año, sino desde el 2021, desde el 2022, ya tuvieron que haber vislumbrado una vía alterna. Entonces, por eso es que todavía no es tan fácil decir Harris como una candidata nueva va a ganar, porque sigue siendo pues vinculada a este retraso que desde el partido pues nos lleva a que todavía no tengamos un partido tan unificado como se hubiera esperado. O sea, tenemos de nuevo a los Obama, a los Clinton, a las personas que han llegado a la Casa Blanca diciendo que ella es la candidata, pero todavía hay ciertos sectores que no se pronuncian explícitamente en favor de la vicepresidente. Lo que nos lleva a la convención, ¿verdad? En Chicago, otra vez, ese simbolismo. Hay personas que quieren que sea una convención abierta, lo que implica que pues puedan haber otras personas que pongan su candidatura sobre la mesa y que se discuta. Eso creo que es una malísima idea para los demócratas. Crearía muchísima más división y pues ahí los republicanos aprovecharían. Pueden mandar sus caballos de Troya. Exactamente. Entonces lo que ahora tenemos que prestar atención, por lo menos en términos de balance, va a ser quién va a ser su vicepresidente, ¿verdad? Sabemos que ella, siendo una mujer negra, de California, liberal, fiscal, en favor de los derechos reproductivos de la mujer, va a tener que balancear eso, tal vez con un hombre blanco, heterosexual, cisgénero del Midwest de los Estados Unidos, para que efectivamente la coalición democrática con D mayúscula, pues sea efectiva contra la fórmula trumpista con J.D. Vance. Quiero recordarles que Transdoc es la feria de empleo permanente, y si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuérdese que puede contratar los servicios de Transdoc. Ellos, cuando usted contrata ese servicio, le dan usuarios ilimitados para diferentes cosas. Por ejemplo, acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de plazas o vacantes, y tiene usuarios reclutadores también ilimitados durante el periodo del contrato. Y bueno, Transdoc tiene candidatos en todo el país y que también tienen perfiles diversos para cubrir distintos tipos de trabajo, pues desde cosas operativas hasta gerencia. Y para más información, pues pueden escribir a contáctenos@transdoc.com o visitar transdoc.com. Precisamente el temor de lo de hacer una convención abierta, es decir, donde cualquiera se pueda postular, viene porque las reglas de esas convenciones surgen después de la crisis del 68, justamente hacen una reforma integral sobre el proceso de cómo seleccionan sus delegados y sus candidatos, y realmente nunca las han puesto en marcha, nunca las han puesto a prueba,
porque no había vuelto a ver una situación como la del 68. Entonces, Sí. es como dijo Barack Obama, vamos a navegar territorios desconocidos. O sea, y no es el momento ideal para experimentar tampoco. Un par de cosas que me sorprendieron a mí de este momento incierto en donde todo el mundo decía que si Joe Biden debía renunciar o no, y en lo que él tomaba su decisión, es que por primera vez, y bueno, aquí la memoria histórica me dirá, pero al menos yo de lo que recuerdo de seguir campañas en Estados Unidos, por primera vez vi que utilizaran el argumento del antivoto. De decir como, bueno, sí, tal vez Biden ya se le va a la orquesta, pero tiene un equipo y yo voto por cualquiera menos por Trump. ¿No? Y digamos, sí, si votas por Biden, estás votando por suplir a los dos magistrados de la Corte Suprema, los dos justices que han estado tomando malas decisiones, y entonces si Trump llega puede nombrar más justices y entonces estamos más en peligro, y por eso, con tal de no votar por Trump, voto por Biden. Y así, yo nunca había visto en Estados Unidos que se usara el argumento del antivoto, o sea, de cualquiera menos alguien. Aquí en Guatemala estamos más que acostumbrados, porque esa ha sido la dinámica por años, pero allá que tengan que decir, no, sí, el menos peor. Esa fue una de las cosas que me sorprendió de estos momentos. Y luego la otra es la falta de liderazgos. Yo recuerdo también haber seguido antes otras campañas estadounidenses y seguir las primarias de ambos partidos y ver debates. A veces habían debates con hasta 8, 9 posibles precandidatos. Había liderazgo joven, había diversidad de ideas, etcétera, tanto republicano como demócrata. Y eso es algo que este año no se ha visto así, digamos, y sabiendo que ellos vienen de una tradición de partidos que tienen primarias, debates, etcétera, ver que no tienen esos liderazgos como solían tener, sino que pues al final en un momento les tocaba, no sé, elegir entre dos personas seniles, una más loca que la otra, y luego pues ahora vemos que la opción a la que todo el mundo se está inclinando es Kamala, que es la que había acompañado a una de esas dos opciones. Tú decís, ¿qué está pasando en la política estadounidense? Que ya no existen esos liderazgos como existían antes, ¿no? Hay tres cosas, y voy a empezar por la última. Kamala, de hecho, encuestas muy recientes que salieron después de que Biden anunciara que no corría de nuevo, está logrando convencer a votantes que no querían ni votar por Biden ni por Trump. Lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no cualquiera menos ellos dos. Entonces, existe esa posibilidad de ganar votos de personas que no iban a votar, que es muy importante. Y lo segundo, la base fuerte electoral de del Partido Demócrata son sectores demográficos como los latinos y las poblaciones afroamericanas, ¿verdad? Esos estaban en riesgo con Biden. Muchas personas estaban, especialmente hombres, estaban empezando a ver a Trump como una opción un poco más afín a sus intereses económicos particularmente, ¿verdad? Un populismo económico, America First, aislacionista, ¿verdad? Y ahora eso está cambiando con Kamala. Kamala está como de nuevo trayendo a la mesa ciertas cuestiones identitarias que al mismo tiempo son interseccionales, ¿no? Y que las personas están pues sintiéndose atraídas y pues tienen otra vez esa voluntad de ir a votar. La segunda cosa que decía es que los dos partidos tienen jugadores muy fuertes en la banca, por utilizar una metáfora deportiva, ahora que empiezan las Olimpiadas, ¿verdad? Hay muchísima juventud y muchísima experiencia y muchísima capacidad, y eso es lo interesante, por ejemplo, del Partido Republicano. Se ha convertido en un culto a la personalidad. O sea, uno mira la convención republicana del fin de semana, que la gente se ponía el micropore en la oreja. O sea, esto es lo que hacemos los Swifties cuando vamos al concierto y nos ponemos las pulseritas, o vamos a ver a los Rolling Stones con la camisa y la lengua. Charles Manson y su culto. Hay una foto donde Manson tenía también la oreja herida y toda la gente de su culto se lo puso también. O sea, estamos en un punto de no retorno en los republicanos en donde todas esas camadas de nuevas generaciones de liderazgos políticos van a tener que bend the knee, dicen en Estados Unidos, se van a tener que hincar ante el rey para que les dé su beneplácito.
Y eso es un problema muy grande porque estamos tratando de basar la política pública del país más poderoso del mundo dependiendo de una persona que pasa los fines de semana jugando golf y pues que no es tan bueno para potear en el green, dicen. Entonces, los demócratas ahora tienen esa chance con el vicepresidente o la vicepresidente de Harris, ¿verdad? O sea, podemos estar ante una situación en donde el vicepresidenciable sea el candidato en el 2028 o en el 2032, entonces están viendo a personas que pues son gobernadores o son senadores o son personas que ya trabajan en administración pública para que se vea como el entusiasmo que ahora fue revitalizado en la generación Z, ¿verdad? Que va a ser sus primeras elecciones, vean que efectivamente hay una nueva generación. Y lo último que quería decir es que el antivoto sigue estando muy vigente en el Partido Republicano también. Hay un tercio de republicanos que no quieren votar por Trump. Personas que iban a votar por Nikki Haley, por ejemplo, ¿verdad? Que ella hubiera sido una fantástica candidata de vicepresidenciable para Trump y hubiera podido ganar con números como Reagan, por ejemplo. Pero como es un culto a la personalidad, regresando a mi segundo punto, él pues básicamente la distanció y trajo a J.D. Vance, que es una persona joven también, tiene 39 años, pero que, o sea... Sí, es otro loco maniático. Le replica sus marcos discursivos más importantes, ¿no? Para él es muy importante las guerras culturales, por ejemplo, y el populismo económico, que son como las dos bases centrales del MAGA, del Make America Great Again. Entonces sí, o sea, el Partido Republicano ha sido completamente cooptado por el culto a la personalidad, mientras que los demócratas está funcionando como un partido debería funcionar. Entonces, veremos quién va a ser el vicepresidenciable, si efectivamente hay tal vez una persona joven que tenga esa visión de largo plazo para pensar en 2028, en 2032. Y si usted tiene perritos o perritas en casa, si su compañero canino también sufre del corazón, pues le quiero recomendar Pimovendan y Pragma de Brouwer. Yo sé que hay ciertas racitas de perro que tienen una tendencia a sufrir del corazón, como por ejemplo el gran danés. Así que si usted va a visitar a su veterinario, vaya y pregúntele cómo está el corazón de su perrito y pregúntele si puede usar Pimovendan o Pragma. Estos son 2 medicamentos que vienen en una cajita blanca con rojo. Son de Brouwer, tienen pues alta calidad y su precio es menor a la competencia en el mercado. Así que ya sabe, cuando vaya con su veterinario, pregúntele por esto. Quizá no he analizado tanto el tema del antivoto, pero sí, de hecho, sí, ahorita ya salió este grupo de Haley Voters for Harris, ¿verdad? Que es algo que creo que hasta la propia Nikki Haley les pidió que no usaran el nombre, ¿no? Es como que se están peleando ahí. Pero lo que sí he visto yo, y esto surge, de hecho, cuando fue la sentencia esta sobre la inmunidad, que por eso es que yo estoy aquí, porque originalmente íbamos a hablar sobre eso, y empezaron a suceder pero otro pasaron montón de cositas. cosas, que pasaron un par de cositas. Originalmente hace como más legal el tema. Pero sí, yo lo que vi es algunas discusiones que se ha tomado más conciencia de los equipos alrededor de los candidatos. Porque, cuando salió este tema de la inmunidad, algunos de los comentarios... Pero tiempo, explica primero cuál es el tema de la inmunidad. El tema de la inmunidad fue esta sentencia que salió a principios de mes, donde la Corte Suprema... Como ustedes saben, hay varios casos penales que Donald Trump está enfrentando. Entonces, en uno de esos casos, una de las defensas, y creo que está usando esa defensa en todos, pero por la etapa procesal subió a partir de uno de esos casos, la idea de que él goza de inmunidad porque los actos por los que se le acusa los hizo en ejercicio de la presidencia. Entonces ahí, eventualmente lo que la Corte Suprema determinó o decidió fue que sí hay inmunidad absoluta para todos aquellos actos oficiales que tengan que ver con ellos dicen los core powers, como el núcleo, lo principal de lo que la Constitución faculta a un presidente. Y luego dicen, hay actos oficiales que están fuera de ese núcleo constitucional
para los cuales la inmunidad se presume, pero admite que un fiscal argumente por qué no debería haber inmunidad en el caso concreto. O sea, ni la CC se atrevió tanto. Se han atrevido a otras cosas. Y por último, dicen, no hay inmunidad para temas personales, para actos privados. Entonces, lo que eso iba a generar, o probablemente va a generar, es mucho litigio en cuál de los tres canastos meto yo las acciones, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que cuando surgió ese tema, muchos constitucionalistas estadounidenses, independientemente si estaban a favor o en contra en el temas políticos, en temas ideológicos, lo que decían era una cuestión, es las restricciones sobre el poder público, y eso creo que aplica en todos los países, no son solo legales, no son solo formales, sino también son electorales, por ejemplo, pero también tienen que ver con los equipos que están alrededor de quienes ejercen el poder. Y entonces ellos decían, miren, mucho de lo que Donald Trump se temía que iba a hacer en su primer periodo, no lo hizo porque no lo permitieron los asesores, o porque incluso en el momento más álgido, que fue cuando estaba todo el tema de negar los resultados electorales, su Attorney General no se subió al tren de esa idea, etc. Entonces como que funcionaron, dicen ellos, hasta cierto punto funcionaron esos mecanismos extralegales de control. Pero lo que ellos dicen es, en un segundo periodo probablemente eso ya no va a ser así. Exacto. Y eso también, porque ya cambió el panorama después de ese fallo. Y lo mencionaba porque tiene que ver con el antivoto, en el sentido que están viendo como que, bueno, ¿qué tanto un presidente que tenga ese influjo, esa autoridad, aquí yo soy el que manda, versus un presidente que pueda tener equipos, que sea más respetuoso de cómo se hacen las cosas, que es algo que el propio Trump critica mucho. Él dice el deep state. ¿No? Es que el deep state no me dejó hacer todo lo que yo quería, y parte de lo que él quiere hacer es ir a destituir a un montón de personas que él ve como una limitante, ¿verdad? Poner a la calle, o sea, que le hagan caso y que no le hagan obstáculo. Cosa que discursivamente aquí se replica muchísimo. O sea, el famoso Deep State es temido aquí por Karina Rothman y, no sé, toda la gente que está alrededor de... Los Chapines for Trump. Y de la Fundación contra el Terrorismo y demás, y Guatemala Inmortal. O sea, toda esa gente argumenta lo mismo del famoso Deep State. Y es que un delirio de poder así como el que tiene Trump, o sea, es peligroso. Lo podemos ver en casos como, digamos... No sé si vieron esa serie de Chernobyl que trata de hacer ese argumento de que cuando una persona tiene como que este delirio de poder, de grandeza, luego es incuestionable por la gente que está a su alrededor y que supuestamente tiene que ser ese freno o ese contrapeso. Y más si él se ha rodeado con personas que solo le van a decir que sí y pudo cambiar justices en la Corte Suprema de Justicia y luego pues a ver cómo queda el Congreso, etcétera. Esas oportunidades de frenar, no sé, una idea loca que él tenga o algo que sea ilegal, inconstitucional y que no sea en beneficio para la población estadounidense, pues cada vez se reduce la probabilidad de que alguien pueda frenarle. Aunque yo sí solo para defender un poco aquí a los justices, porque digamos sí, y eso fue algo que se vio en la crisis postelectoral. Ahora está de moda crisis postelectoral, ya tuvimos la nuestra, pero en 2020, en 2020 la tuvo Estados Unidos. Justamente varios de los jueces, tanto de instancias menores como de la propia Corte Suprema, varios de los jueces que habían sido designados por Trump, no fallaron a favor de sus pretensiones. Y eso en su momento digo, bueno, pues ya ven que hay cierta independencia judicial, ¿verdad? Y el propio Trump decía, pero si yo los nombré, ¿por qué no? Pero así es, ¿verdad? Pero digamos, creo que en ese momento se vivió esa cuestión. Incluso en el fallo sobre la inmunidad hay una concurrencia de la jueza Amy Coney Barrett, que fue designada por Trump en una situación que
enfrentó políticamente mucho en ese entonces porque fue cuando falleció Ruth Bader Ginsburg, que era un ícono de los progresistas. Y justamente ella en su concurrencia tiene una nota al pie muy interesante. Algunos dicen la nota al pie es más importante que toda la sentencia, pero dice así como ella trata de decir, no deberíamos de discutir ni siquiera en este caso tanta minuciosidad de cómo se clasifican las conductas oficiales, etcétera. Entonces es como la que más, ella por lo menos en ese caso falló con bastante independencia, a pesar de que estuvo en la mayoría, y creo que siempre lo jurídico, cuando uno ya aterriza en esos detalles, es mucho más matizado que las narrativas políticas, ¿verdad? Pero creo que eso es algo que Estados Unidos ahorita está navegando eso de manera muy experimental. Por cierto que para todos los nerdos y nerdas de leyes, sociología, ciencias políticas y demás ciencias sociales, a mí me encantó leer lo que escribió la Justice Sotomayor. O sea, me pareció una excelente lectura donde explica justamente como por qué el problema y el peligro de decir, bueno, ahí está la inmunidad para actos oficiales, etcétera. Creo que hace como una pequeña cátedra sobre equilibrio del poder y límites al poder, etcétera, que vale la pena. Si no leerlo todo, pues al menos hay varios resúmenes que se encuentran en internet, como que con los párrafos más importantes. Su disenso. Exacto. Sí, y es importante, creo yo, porque, por ejemplo, ahorita muchas personas del equipo de Trump se sienten como representadas por la teoría del Ejecutivo Unificado. No sé si las has escuchado. Que todas las agencias independientes están bajo el control directo del presidente. El FBI, el Departamento de Justicia, las que ustedes se puedan imaginar de Estados Unidos, básicamente todas están bajo el control del Ejecutivo, y pues por ahí están tratando de promover este documento, la Heritage Foundation, que no sé si han escuchado hablar del proyecto 2025. Que Trump rechaza como su propia agenda de gobierno, pero el 80% de las personas que escribieron ese documento trabajaron en la administración de Trump, incluyendo su jefe del Departamento de Seguridad Nacional de DHS, Ken Cuccinelli. Entonces, ahí la idea es deshacerse de DHS para quitar todas esas personas que obstaculizan la toma de decisiones del presidente. Si ustedes se recordarán, por allá por 2016 y 2017, cuando tuvieron una de las varias crisis en la frontera sur que separaron a los niños y niñas de sus padres, horrible. Family Separation Crisis. Hubieron muchas personas dentro del Departamento de Justicia y jueces y personas que trabajaban en Customs and Border Patrol, en la patrulla fronteriza, que se rehusaron a seguir las instrucciones. Eso es lo que quieren que no suceda ahora, que no hayan como personas dentro de las agencias federales que rechacen las políticas públicas propuestas por un presidente con tendencias autoritarias. Entonces ese es el problema, que sí hay cierta teoría constitucionalista y hay un sector conservadora que lo ve como algo veraz y algo útil, ¿no? Y esa doctrina es interesante. Y justamente escuchaba un podcast sobre eso, porque ahorita es como algo que está muy, quizás no a nivel de la campaña, pero sí de los analistas jurídicos, políticos, el tema ese de el Unitary Executive, porque decían, miren, históricamente, y eso es muy importante creo yo para entender también en Guatemala, dice, históricamente la doctrina surge de ámbitos académicos conservadores. Pero eso no quiere decir que solo sea aplicable para presidentes, y ha sido favorecida históricamente por presidentes republicanos, pero no quiere decir, o sea, al ser una herramienta, digan, ¿qué van a decir todos los conservadores que ahorita apoyan esa doctrina? El día que Alexandra Ocasio-Cortez sea presidenta y bajo esa doctrina decida expropiar o qué sé yo, ¿verdad? Así es, convertirlos en Venezuela, ¿verdad? Entonces ahí ya no van a estar tan contentos. Exacto. Como dicen, ahorita es necesario que Trump tenga ese poder porque él es un líder al cual ellos admiran, y como él dice, I alone can fix it, ¿verdad? Solo yo puedo resolver esta situación, pues ahorita tal vez les conviene. Pero después no, ¿verdad? Digamos, una de las implicaciones de eso que se discutió mucho en su gobierno,
no sé si ese es su primer gobierno, porque saber si va a haber un segundo, pero durante su gobierno se discutió mucho si él tenía la potestad o no de destituir a los fiscales y a los fiscales especiales. Aquí en Guatemala tenemos toda una crisis política generada por una confrontación entre fiscal general y presidencia, y allá, digamos, los simpatizantes de Trump decían, él puede destituir a cualquier fiscal cuando quiera, bajo esa doctrina del Unitary Executive. Sí, complicado. Y a veces la gente no hace ese ejercicio que tú bien mencionas, que es, bueno, ahorita conviene, démosle, pero no se pone a pensar qué pasaría si le damos la vuelta, ¿no? Pasa lo mismo con los salvadoreños y Bukele, por ejemplo, o pasó aquí con lo que se ha hablado de Telma Aldana. Con las reformas del fiscal general, con Telma y todo eso, es una situación comparable, no necesariamente similar, pero comparable. Sí. Vamos ahora en la línea del tiempo a los otros eventos. Mencionaste el atentado. Sí. Que hay quienes dicen que si fue falso, no fue falso, etcétera. Eso lo podemos discutir si creen que vale la pena. A mí algo que me llamó la atención y que vi en un comentarista de otras noticias es que decía que lo que pasó por alto por muchas personas es que ese fue otro tiroteo masivo. Uh-huh. Es decir, Estados Unidos tiene este problema que viene de décadas donde existen estos tiroteos masivos, y entonces si 4 personas o más están afectadas y es un espacio público abierto y hay un tiroteo, ya entra en la definición. Y todo el mundo se puso a hablar de un atentado en contra de Trump, pero nadie se puso a pensar que es un tiroteo masivo más de los cientos que ha habido a lo largo del año, ¿no? Y que habla también acerca de cómo ese problema sigue vigente en Estados Unidos y no se está haciendo nada al respecto. O bueno, no sé si se está haciendo algo al respecto, pero no se ve una solución en el corto plazo. Sí, son temas también hasta constitucionales, porque dicen que estaba en la mente de los padres fundadores que cualquier persona pudiera tener acceso a armas en dado caso el gobierno estuviera atentando en contra de ellos. Entonces es parte del psyche estadounidense, es siempre tener acceso a armas de fuego, que por eso es que hay tantos tiroteos en Estados Unidos, porque hay tantas armas de fuego, y las armas de fuego que están en Estados Unidos después van para México, y son cuando los cárteles tienen de donde accesan las armas desde Estados Unidos. Sobre el tiroteo y el atentado, creo que es importante subrayar que la violencia política no debería tener lugar ni cabida en una sociedad democrática avanzada, industrial, como lo es Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿desde hace cuánto no habían tenido este tipo de incidente? Y teniendo en cuenta que sí han habido magnicidios, pues que estuvimos tan cerca, básicamente le rozó la oreja. Es increíble, o sea, 2024 y es como otra vez estuviéramos en 1968 y hubiéramos estado frente a una crisis de grandísimo talante. Es interesante porque rápido ambos, bueno, un partido más que otro trató de lucrar como discursivamente sobre esto, ¿verdad? O sea, es un radical, que esto pasa porque están hablando que nuestro candidato es un fascista y un autoritario. Después sale a la luz que el muchacho que hizo este atentado era un republicano y que había donado a campañas y que en sus últimas búsquedas por internet había buscado dónde iban a hacer los rallies de Biden y de Trump. Entonces como que básicamente él estaba, no quiero darle tanto espacio, pero pues incluso cuestionando si fue políticamente motivado o simplemente era alguna locura. Solo quería ir a dispararle a gente en un lugar público. Ahora ya está prohibido Trump de hablar en lugares al aire libre. Ya no va a poder tener este tipo de mitines en los cuales él básicamente maneja la audiencia como si fuera un director de orquesta. No está diciendo que ya no vaya a tener más mitines, sino que ahora la seguridad ha aumentado. Destituyeron a la directora del servicio secreto porque fue una falla masiva. O sea, había muchísimas personas que vieron al muchacho subirse al techo y con su pistola y pues básicamente le advirtieron a las personas, al círculo de seguridad que había algo raro sucediendo y que hicieron caso hasta después. Y es increíble porque el ciclo de noticias ha sido tan rápido que ahora la gente ya no está hablando tanto de eso.
La gente ahora está preocupada por Trump, pero por su viabilidad electoral, ¿no? Ahora él se convirtió en el viejito que ya deberíamos de pensar si está bien que esté candidateándose, porque ya está grande, se le olvidan las cosas, le voltearon la tortilla. O sea, sí, es deleznable que hayan atentado contra su vida y esperemos que no vuelva a suceder. Y al mismo tiempo, pues, él está en medio de una campaña, estamos a 15 semanas de que sean las elecciones, son 105 días. Y pues se ha pasado atacando a una persona que ya no va a estar en las elecciones. O sea, su campaña entera de desprestigiar al presidente, de alguna manera ha sido en vano porque ahora tienen que como pivotear y pues cuál va a ser la crítica. La crítica contra Harris ha sido tóxica, ¿no? O sea, ustedes se pueden imaginar una mujer negra que no tiene hijos, o sea, es una señora con sus gatos que odia a la familia y la van a tratar de culpar de las cosas más racistas y sexistas que ustedes se pueden imaginar y eso es estúpido e ignorante. Entonces, ese es el punto de partida que está teniendo Trump, ¿no? Atacarla porque ella se ríe en los mitines. Cackling Kamala, o sea, estás diciendo que es carismática y que, o que tiene una risa particular, pero no hay nada como sustancioso en sus políticas. Otra cosa que la están tratando de demeritar es por su manejo de la frontera, que dicen que era un border czar y que el zar fronterizo, y en realidad ella no era eso, ¿verdad? O sea, también hay que tener cuidado. A ella la mandaron a tratar con nuestros países. Ella fue la que vino a decir que no fuéramos para allá, igual estamos viendo en cantidades inauditas. Entonces sí, o sea, yo si fuera Trump me presionaría y agradecería que estoy vivo y pues me tocaría amarrarme los zapatos y ponerme el cinturón porque la campaña casi que está empezando otra vez. Su atentado seguramente va a ser objeto de muchísimos estudios históricos porque sí se siente que fue un parteaguas, pero lo que sucedió la semana siguiente fue aún más brutal en términos de shock. Sí, definitivamente. Y ver las diferentes lecturas es impresionante. O sea, como de un lado, como tú bien decías, ¿verdad? De un lado es el mártir, ¿verdad? Tenemos que salvarlo, etcétera. Y del otro lado es, ya vieron que no deberíamos de tener armas, todo el mundo. Sí, definitivamente se dio como a muchas interpretaciones y sí, qué feo que hayan instrumentalizado algo que potencialmente pudo haber matado a una persona. O sea, sí murió una persona. Sí murió. Bueno, sí. Murió una persona, un bystander, una persona que estaba atendiendo el meeting de un bombero, Cory Comparatore, votante de Trump, que dejó huérfanas a 2 personas. O sea, sí hubieron vidas humanas que pues el Trump durante su intervención en su discurso de la convención republicana, pues puso el traje de la persona que se murió, le llegó a dar un abrazo, le dio un beso, o sea, fue completamente lucrativo para su campaña también. Entonces, yo pienso también que el mensaje, bueno, porque Biden sacó... Y nuevamente, la crítica fue que se tardó mucho en hablar y que esos timings tal vez no es algo que maneje yo, sino los comunicadores, pero sacó un mensaje y después dio un mensaje, una conferencia de prensa y al menos a mí me pareció un mensaje muy positivo, un mensaje como que, pues miren, nos peleamos, nos podemos caer mal, estamos en contra de todo lo que los otros están en contra y viceversa. Pero no es para matarnos, pues eso sí, creo que coincido ahí plenamente que no, la violencia política pues no debe tener cabida alguna. De alguna manera sí dice mucho de la sociedad estadounidense que lo primero que la gente pensó es que estaba planificado. Como que las teorías de conspiración empezaron a salir de una manera inmediata. O sea, esto lo mandó a hacer el ejército de Ucrania para que la gente se ponga en contra. O esto fue Hamas, que radicalizó a alguien en TikTok, o el Partido Comunista Chino. O sea, cualquier aliado o enemigo de Estados Unidos, Irán, ¿no? O sea, alguien de la Guardia Islámica vino a tratar de matar a Trump porque está en contra de su programa nuclear. O sea, cualquier persona que dudó
es porque anteriormente estuvo como conectada a esa fuente de información en redes sociales, ¿no? O sea, podemos recibir información falsa seguida por información más o menos verídica, por información que no ha sido confirmada, pero sí es cierto y que viene de fuentes que no son reales, seguida de más teorías de conspiración. Entonces, creo que también es un mensaje, ¿verdad? Que eso es una enseñanza de que Estados Unidos, que la gente crea que fue fabricado este atentado contra un expresidente, dice mucho del nivel de polarización que está en la sociedad. Y eso da para otro episodio, desde teorías de conspiración, polarización, todo el tema también de fake news, etcétera. Sí, en especial por lo que hemos visto y lo que mencionabas antes de cómo se ha vuelto un personaje de culto, porque al final, o sea, el problema con la polarización es que las ideologías se han convertido como en religiones seculares, o algunas personas han dejado que así suceda, ¿no? Pero sí, eso da para otro episodio. Pero yo tengo mi corbata Trump, de cuando él vendía corbatas y ropa. O sea, antes de que fuera político, era, pues, si es una celebridad, una persona con carisma, pues, ya cuando lo vimos gobernar. Que salió pues, mi pobre angelito. Salió, exacto. Tenía su reality show también. Así lo conocí yo lo conocí en el cine, viendo Home Alone 2. Y mi mamá se dio, mira quién está ahí, y él quién es Donald Trump, él es el dueño de ese hotel que sale en la película. O sea, uno creció viéndolo como una persona que pues sí es admirable o carismática. Ya cuando gobernó pues no coincidimos o lo que sea, es distinto, pero yo ahí tengo mi corbata Trump todavía. ¿Cómo se llamaba el reality ese? Donde decía You're Fired. The Apprentice. No, sí, terrible. Y con que no me digas que tenés un diploma de la Universidad Trump. Eso sí, no. Sí, porque es que eso sí hubiera sido una estafa demasiado grande. No, sí. Vendía steaks también, vendía carne. Sí. O sea, fue emprendedor en muchas etapas. Tengo foto con un chocolate de Trump de cuando estaba recién electo. Ahí todavía. Sí. No, sí, y la otra cosa también con todo este rollo es que cómo va cambiando con el tiempo. Porque hace poco alguien estaba poniendo en Twitter un cheque que él hizo para donar a la campaña de Kamala Harris cuando ella iba a ser, ¿cómo se traduce? District Attorney. Era fiscal general. Allá son electos. Exacto. Entonces, ¿cómo da vueltas la vida? Sus hijos han donado también a la campaña de Kamala Harris. Entonces sí se ve que, bueno, tal vez Trump, como Bukele, como Milley, son oportunistas, ¿verdad? O sea, ellos saben que existe cierta población o sector demográfico que está ansioso económicamente, entonces un discurso populista pues cala súper bien, ¿verdad? O sea, ahorita la plataforma económica de Trump es aranceles con China, ¿verdad? O sea, la guerra comercial otra vez. Como la idea de que los trabajos en manufactura regresen a Estados Unidos, volver a sacar petróleo y recursos naturales, volverse independiente, tener independencia energética, como que todo para Estados Unidos. Y eso en Guatemala, ¿cómo nos involucra? Pues que nos van a dejar de un lado, ¿verdad? O sea, ese aislacionismo también lleva un poco de un mensaje subterráneo nativista, ¿verdad? O sea, solo Estados Unidos para los estadounidenses y ya no vamos a ser la policía global, o sea, vamos a ocuparnos con lo que está pasando aquí. Entonces, lo que pasó en 2023, por ejemplo, aquí en Guatemala, tenemos que reconocer que, por una parte, sí, fueron los pueblos indígenas que pusieron el cuerpo en el paro nacional, pero en la comunidad internacional, Estados Unidos fue vital. O sea, fue el power broker que nos ayudó a, pues, que por lo menos Bernardo asumiera, ¿verdad? Ya no tener ese apoyo sería importante también para un gobierno que está en peligro de siquiera poder terminar con un partido. Entonces eso también hay que ponerse a pensar uno, ¿verdad? O sea, ¿qué impactos va a tener en nuestro país que cambie tan radicalmente la forma en que Estados Unidos se relaciona internacionalmente? Sí, y en tema migratorio también, porque, digamos, cuando Trump fue presidente también hubo un impacto grande en la forma en que se manejaba la migración irregular y en la forma en que o sea, en vez de hacer lo que hizo Kamala, que vino aquí y dijo que iban a invertir en programas de ayuda que atacaran las causas raíz de la migración, bueno, si fue efectivo o no, pues esos son otros 20 pesos, pero Trump hizo lo contrario.
él retiró el financiamiento de los programas de ayuda. Y recuerdo que muchos programas de ayuda pensaron que iban a desaparecer. Programas que sí han hecho trabajo pues, con refugiados, migrantes y demás, están en riesgo de desaparecer si es que Trump volviera a ganar. Si tiene un segundo periodo. Creo que Vance, si no estoy mal, estaba viendo que él en algún momento ha dicho que favorece usar el ejército de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico transfronterizo. Entonces, por un lado está ese, ya no vamos a hacer la policía mundial, pero por otro lado, nuestra posición geopolítica es diferente, pues. Es decir, no es lo mismo decir ya no vamos a hacer policía mundial y que lo oigan en Alemania o en Arabia Saudita o en Qatar o en Francia, a oírlo en Guatemala y México, pues. Seguimos siendo el vecindario. Si no veamos, por ejemplo, lo que pasó con sus críticas contra el presidente salvadoreño, pues, ¿verdad? Que todavía trataron de decir, es que no estaba hablando sobre él, se refería a Nicolás Maduro, y al día siguiente, no, ¿saben qué? Sí estoy hablando sobre él y lo voy a volver a hacer y lo digo por no. ¿verdad? Se quisieron hacer el quite y no le salió. Sí, entonces es una cosa que, digamos, si a ese nivel, digamos, alguien que ha descollado a nivel regional y mundial como Nayib Bukele, pues, pero imagínense, es como una situación completamente diferente, ¿no? Ahí me imagino ese cortocircuito discursivo de ciertas personas que creían que Bukele y Trump eran equivalentes o qué sé yo, y luego ver como, no, después de todo parece que Trump no está de acuerdo con Bukele. Yo creo que fue Alfredo que dijo en el programa del lunes que Trump se sepa el nombre de Bukele es porque el lobby está funcionando. Que por lo menos eso está funcionando. Que sabe quién es él, qué está haciendo. Obviamente no va a dejar que acapare ese estandarte como la nueva derecha internacional, ¿no? O sea, Bukele se está volviendo un fenómeno global. Hay muchísimos países que están tratando de replicar ese modelo de mano dura y de seguridad nacional. Trump no quiere que él le quite esa escena, ¿verdad? Que le robe cámara, por ponerlo de alguna manera. Ahora, volviendo en la cronología, tocaría el debate, ¿no? El debate famoso. Yo solo voy a decir antes, yo no vi el debate, estaba jugando Argentina y ver jugar a Lionel Andrés Messi es 1000 veces más importante que cualquier asunto. Así que yo sé lo que pasó, vi los videos y todo, pero no lo vi. Yo sí lo vi y fue horrible. Fue horrible. Te lo puedo dejar. ¿Hubieras preferido ver a Messi? Sí, vi a Messi después para sentirme un poco mejor. No creo si fue Messi o fue Uruguay. Uruguay estaba jugando. Que fue una goleada con Bolivia o algo así. No, ya ni fue Copa América. Ahorita vamos a confirmar. Pero sí, es que yo creo que desde ese entonces ya se sabía que él estaba mal. Ponerlo en cámara compartida cuando hacen el split screen en la pantalla y ver lo que se le iba al pájaro y que estaba como viendo a la nada. Fue un momento lapidario para su campaña, creo yo. Y fue cuando en realidad Nancy Pelosi empieza a hablar, como ella es la jefa del partido en el ala legislativa, con los senadores, con los representantes, a decirle, miren muchacha, yo creo que si él se queda, no vamos a ganar. Eso no quiere decir que ahora con Kamala vayamos a ganar. O sea, ese es el problema, ¿verdad? No creo que hay que irse por la segura, porque ya no es 2016. Eso estábamos hablando con Juan Pablo al principio. Creo que ahora hay que tratarlo con mayor delicadeza. Cuando Clinton era la candidata en 2016 y Trump estaba pues emergiendo dentro del Partido Republicano, trapeó con sus contrincantes las primarias y se ganó la nominación, pues los comentaristas de medios de comunicación liberales estaban casi seguros que iban a darle una paliza a los republicanos. Creo que esa es una mala idea ahora, especialmente viendo que en el debate pues no se pudieron ni siquiera entablar un debate de ideas entre los dos partidos, ¿no? O sea, creo que, de nuevo, aunque suene cliché, estamos en una elección completamente nueva. Ya no es Biden contra Trump. Es Kamala Harris y el revitalizado Partido Demócrata contra el partido de Trump. No es el Partido Republicano. Entonces, esos marcos discursivos de, por ejemplo, la fiscal contra el criminal.
o la mujer joven contra el hombre viejo, o la esperanza en el futuro contra el miedo y el odio. Resuenan muy fuerte en poblaciones jóvenes, en poblaciones que no necesariamente se sienten incluidas en el proyecto de nación de Estados Unidos. Y todo comenzó en el debate. O sea, creo que cuando los demócratas dijeron, bueno, vamos a adelantar el debate, porque fue el debate más temprano que hicieron en la historia, era para que la gente se diera cuenta que Biden es completamente diferente a Trump, entonces podemos volver a votar por él, podemos estar tranquilos, las cosas están marchando bien. Le salió el tiro por la culata. Sí. Y de hecho, uno de los ataques sexistas que ha habido contra Kamala es por una relación que ella tuvo hace muchos años con un político que le sacaba bastantes años de diferencia y que él ya estaba separado de su esposa. Y dicen, bueno, pero ella la atacan por no tener hijos y todo, y Trump tiene 5 hijos con 3 mujeres diferentes, le ha sido infiel a sus esposas, pero los valores tradicionales y la familia votan por él por algún motivo. Entonces, y sí, fue Uruguay el partido. Fue Uruguay el partido. Sí. Y ver a Darwin Núñez es más importante. No, y lo que yo me estaba dando cuenta es que hace cuántos años vimos un debate presidencial decente en Estados Unidos, porque el anterior entre Trump y Biden también fue espantoso. O sea, se insultaron, se interrumpían el uno al otro, no debatieron ideas de nuevo, solo repetían como apodos y demás. Tal vez desde Romney Obama, imagínate. 2012. Obama. Ahí sí, hasta se reconocían mutuamente, casi buena idea, pero yo lo haría así. O sea, no, la verdad que su programa está funcionando bien, pero yo lo mejoraría así. Aquí solo es ad hominem, o sea, usted no sabe hacer nada, son ataques... no sé, por eso es que creo que sí va a haber otro debate con Harris y con Trump. Y sí, creo que si no va Trump a ese debate, le puede perjudicar. Ahora bien, yo creo que en ese debate corre peligro Trump. Kamala es una mujer muy ávida para dar comentarios punzantes sin ser como agresiva. Sabe moderar su tono de voz, es muy elocuente también. Y pues el hecho que ha ascendido la escala jerárquica de fiscal general del estado más grande de Estados Unidos, de California, senadora del estado más grande de Estados Unidos, vicepresidente y ahora candidata, creo que una trayectoria que por lo menos ella puede ahondar a la hora de responder preguntas concretas sobre política pública. Cosa que Trump, pues, se le complica más, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, si se llegara a dar ese debate, quizá hay un rescate, pero yo quería decir sobre el debate, pues, tanto el de este año, Trump-Biden, como el de hace 4 años también, que eso habla también del estado de los partidos políticos en Estados Unidos. Es que realmente para mí es una preocupación pensar que si un país que ha tenido una tradición de partidos políticos tan larga, donde son partidos institucionales, etcétera, está viendo ese declive en sus partidos políticos, pues ¿qué esperanza hay para el resto de países, ¿no? O sea, tú te esperarías que, o bueno, digamos, es como normal, por llamarlo así, o te lo esperarías de... pues una democracia que aún no es moderna. Y decís, naturalmente la calidad de sus partidos políticos es muy bajita. Pero de un país que tiene esa tradición tan larga, ver cómo va decayendo la calidad de sus partidos políticos y teniendo el poder tan grande que tiene Estados Unidos, es un poco preocupante, ¿no? Como incluso pensando en la democracia como modelo o en no sé, una república con frenos y contrapesos y demás, ¿qué está pasando con el estado de los partidos políticos y la democracia en sí? Yo pienso, y no es que sea experto en el tema, pero la impresión que yo tengo, viéndolo desde unas décadas para acá, es que mucho tiene que ver con cómo se ha desarrollado el tema mediático. Digamos, el debate que todo mundo cita como el parteaguas generacional, mediático, cultural, fue el debate entre Kennedy contra Nixon.
¿verdad? Que hay todos, y hasta siempre se repite, es hasta cliché repetir eso, ¿verdad? De que los que lo vieron por radio dijeron que ganó Nixon, los que lo vieron por televisión dijeron que ganó Kennedy. Y Kennedy ganó por su presencia y porque Kennedy no habría ganado si no existiera televisión, ¿verdad? Y pues bueno, y Kennedy pues puede caer bien o mal, pero pues ahí está, pasó a la historia, etcétera. Pero, digamos, todo ese aspecto mediático de televisar los debates, de que se vuelva un evento que rivaliza contra la Copa América, etcétera, todo mundo en el país y fuera del país viéndolo. Paralelo a eso también se dio todo el fenómeno del reality television, que es de donde viene Trump. Uh-huh. Entonces, Trump realmente es como un desarrollo de algo que en la política estadounidense ya estaba desde los 60, ¿verdad? O sea, volvimos la política un espectáculo, un entretenimiento, para bien o para mal. Yo pienso que tiene algo legítimo que lo sea, podemos debatirlo, pero yo no lo veo como un declive, yo lo veo como un desarrollo normal de algo de un proceso que llevaba décadas gestándose. Incluso el propio Ronald Reagan, él era un actor, él venía de Hollywood, sí, él tenía westerns, esa presencia, así él salía en westerns, etc. Y es uno de los grandes referentes históricos de los republicanos, muy admirado, muy respetado y todo, pero de ahí viene, de ese mundo nace él, ¿verdad? ¿Sabes qué me recordás? Yo tenía un profesor de ciencias políticas en la universidad que detestaba a Obama. O sea, siendo una persona así tan carismática y todo, pero no por... Este profesor era republicano, pues, pero no por republicano y contra demócrata, sino detestaba a Obama porque decía, él tiene que ser un presidente, no un rockstar. Y de que en su inauguración estuvo como Lady Gaga, realmente no me recuerdo. Aretha pero, Franklin. ¿verdad? Que hubo así como, gente, es que es Washington, no es Hollywood. Y yo digo, o sea... Ya no tengo contacto con ese profesor. No sé qué reacción habría tenido cuando entró Trump. Pero si Obama le pareció que era como, no, él tiene que ser presidente, no superstar. Me imagino, viendo a Trump, cuál habrá sido su reacción, ¿no? Y es esto, el convertir la política en entretenimiento. Al final, es como, bueno, que sea entretenido, que sea mediático, que se vuelva viral, etcétera. No sé, sí, yo sí lo veo como un declive, honestamente. Sí, porque más allá, digamos, yo me referí solo a la televisión, pero ahora tenemos otro gran factor que mencionás, y es redes sociales. Ahí la dinámica en redes sociales sí ya es totalmente diferente de los medios tradicionales. Aquí han tenido episodios sobre eso. Y sí, ahí ya no sé dónde. Y ahí sí tiene desventaja Trump, porque si Trump triunfó en Facebook de una manera no muy legítima, pues Kamala le lleva pues un montón de ventaja en TikTok, ¿no? De hecho, muchos de los videos que han salido ahorita desde que se hizo el anuncio de la renuncia de Joe Biden, la gran mayoría de videos, anuncios, etcétera, que he visto son tendencias que surgieron en TikTok. Bueno, y aquí, sin ir muy lejos, aquí tenemos la experiencia con Carlos Pineda, ¿no? También. Él desde TikTok fue su plataforma política, o incluso el propio movimiento Semilla, sí, también está la presencia mediática en redes sociales, ¿verdad? Que es un factor completamente nuevo, ¿verdad? Que no es mi área de expertise, pero sí lo veo de esa manera, ¿no? Sí, yo creo que tu pregunta sobre los partidos políticos, yo creo que hay muchos mitos de excepcionalidad estadounidense que han estado cayendo en los últimos años, y uno de ellos es que el sistema bipartidista es muy funcional. O sea, liberales y conservadores, y es una división casi equitativa de la sociedad. Muchas personas ven más similitudes que diferencias ahora. En el tratamiento, por ejemplo, de la migración, ¿verdad? Como guatemaltecos hemos visto que hay cierto consenso bipartidista conforme a la política migratoria un poco más excluyente y militarizada, por ejemplo. Entonces, este iba a ser una de las primeras veces que los candidatos de un tercer partido podían empezar a coger un poco más de momentum, ¿no? Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, que fue asesinado en el 68, para regresar otra vez al 68, él, a través de redes sociales, a través de live streams, pues ahorita está punteando como en 6 o 7%.
Entonces, mucha gente dice, él tal vez le va a estropear la fiesta o a Trump o a Harris. Por ahí porque va le puede quitar a los dos, porque le una puede figura quitar un a los poco... dos. Exactamente. Sí. Porque es medio amorfo su agenda, ¿no? O sea, liberal, conservador y una tercera cosa secreta que no sabemos si es libertario o más autoritario. Yo creo que para 2028 sí vamos a ver un tercer candidato afuera de los demócratas y republicanos con una base electoral que tenga 2 dígitos, 15, tal vez 18%, y eso ya te cambia completamente las reglas del juego. Al final, la elección que vamos a tener el 5 de noviembre son 5 estados, ¿no? Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia y Arizona. Y son tal vez 200,000 votos que se están definiendo quién va a ser el próximo líder del mundo. ¿Cómo es? El mundo libre. El mundo libre. Sí, yo estaba muy pequeño, pero sí recuerdo, y es algo que no he vuelto a ver, que a principios de los 90 salía Ross Perot en los debates, y era Bush, Clinton y Perot, y eso no se había vuelto a dar. Si tal vez vayamos a volver a algo que fue excepcional en su momento. Y también en el 68, regresando, porque justamente estaba este candidato, este candidato sureño, que McGovern. Se me fue el nombre ahorita. Pero McGovern fue de los que entró a la contienda demócrata, pero estaba este otro que era el que decía segregation today, segregation tomorrow. Famosísimo, pero digamos, él en ese momento, él estaba... Hubert Humphrey, ¿no? No, Humphrey era el George Wallace, el pacifista. George Wallace, el que sale en Forrest Gump, ¿se acuerdan? Sí. Pero digamos, él en el 68 era el que estaba distrayendo votos de las bases demócratas tradicionales, que eran los racistas sureños. Ganó Mississippi, ganó estados en esa elección. Luisiana, y justamente Georgia. Por eso decía yo, mucho de lo que hoy vemos en cada partido tiene sus raíces en el 68, porque ahí una de las estrategias que usaron los republicanos con Nixon es decir, nosotros vamos a cortejar a los sureños, no necesariamente racistas, porque ellos estaban con Wallace, pero vamos a ir a esas bases que se sienten abandonadas, porque los demócratas ahora están con los hippies, pacifistas, anti-Vietnam, etcétera, pero tampoco eran todos los demócratas. Tan no era así que por eso fue que se pelearon entre ellos mismos en su convención, y fue una cosa desastrosa. Y muchos de esos cambios, ¿no? Las políticas identitarias, todo eso, viene de esa época. Sí, increíble cómo la historia va haciendo eco en los diferentes momentos. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no sé si hay algo más que querían mencionar en el episodio de hoy, o cómo nos preparamos como guatemaltecos para lo que se viene. Tal vez terminar la línea de tiempo, ¿verdad? 19 al 22 de agosto, que es la Convención Nacional Democrática, que es la que hemos estado hablando, que se parece a la del 68. Ojalá no vaya a ser abierta, pero si es abierta, se abre otro abanico de posibilidades para el partido y quién puede ser el candidato. Ojalá que el Partido Demócrata se unifique alrededor de la figura de Harris para que tengamos pues unas elecciones más competitivas. El 10 de septiembre es el segundo debate en ABC. Se supone que Trump ya dijo que sí y va a ser Harris. Y el 5 de noviembre son las elecciones. Entonces, 105 días nos quedan. Va a ser una campaña express. En Estados Unidos siempre son bien largas, pero hay ejemplos en Europa. Por ejemplo, en Francia solo es 2 semanas y ya. Entonces, va a ser interesante. Y sí, creo que lo que queda por determinar es el vicepresidente. Seguramente va a ser un nombre blanco. Para tirarles un par de nombres, suena Mark Kelly, que es un astronauta, que es el senador de Arizona. Ojalá que no sea él, eso ya es más personal mío, porque el puesto de senador en Arizona que tienen ahorita los demócratas es de él. Si él se va, lo pueden perder. El segundo es Andy Beshear, que es de Kentucky, que es de la región
de la que habla las memorias de J.D. Vance en Hillbilly Elegy. Si no han visto esa película, está en Netflix. Él daría ese balance ideológico, ¿verdad? Él sabe hablar a los votantes rurales, es mucho más moderado que Harris y tiene un poco más de valencia en esas áreas que siempre pierden los demócratas. Y el otro es Josh Shapiro, que es que también podría dar un poco de balance ideológico. Está en Pensilvania, es un estado que no pueden perder los demócratas. Si pierden Pensilvania, básicamente el camino a la victoria o a la Casa Blanca se bloquea. Geográficamente, los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin se conocen como la pared azul, the blue wall. Si pierden uno de esos tres, el camino está muy difícil para ellos. También suena un montón Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte. Está más difícil. Porque no es heterosis. Porque es joven, porque es gay, pero también fue militar, estuvo en el Navy. O sea, hay opciones. Eso es a lo que voy. Entonces estaremos pendientes y veremos en qué pasa. No, pues yo nada más, solo que por la fecha de las elecciones todavía vamos a estar viéndolas con sobras del fiambre, así que esas las disfrutan. Y bueno, gracias a ambos por venir a platicar sobre esto. Esto era algo que teníamos en mente ya desde hace semanas, así que qué bueno que por fin se dio. Y gracias a la audiencia por vernos y permitirnos acompañarles en sus casas o en el tráfico, en el carro. Y nos vemos en un siguiente episodio.